Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de reparación de equipos. En este caso hoy tenemos un Samsung A30s que viene, como pueden ver, con la pantalla rota. Si eres nuevo en el canal y no te has suscrito, te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para saber cuando subimos nuevos videos al canal, así que comparta estos videos que subimos con tus compañeros y colegas para seguir creciendo en el mundo de los técnicos de la electrónica. Vamos a proceder a abrir el equipo y vamos a cambiar la pantalla. O sea, este video va a tener dos funciones. Uno, cómo desarmar este Samsung A30s y cómo cambiarle la pantalla. ¿Ok? Vamos a... Lo primero que hay que quitar es esta tapita que tiene acá. Tiene una tapa acá a lo largo. En mi caso ya yo la he despegado. Hay dos formas de despegarla. Una, a través de una esquina, se despega un poco y con una placa o con algo plástico, puede ser una tarjeta, la tenemos a la mano comúnmente, se va despegando de a poco. Primero que todo se le debe dar un poco de calor, ya sea con una pistola de calor, pero si no tienen pistola de calor en sus casas, pueden hacerlo con un secador de pelo, sirve igual. Ya cuando le tenemos despegado una esquina de la cualquiera que sea, vamos a despegarla de nuevo. Agarramos una herramienta con la que podamos hacer fuerza y despegarla. En este caso es una púa. Como les dije, ya yo la había despegado, o sea que no voy a usar secador de pelo. Buscamos acá. Vamos a despegar un poco. Yo la había despegado ya, por eso me va a ser muy fácil. Y ahí ya despegó la esquina. Cuando tienen despegada la esquina, como pueden ver, ya salió, pero pueden usar alcohol isopropílico, una jeringa, para irle dando por todos los bordes e ir sacando la tapa. Vamos a quitarla. Como ven, el pegamento perdura en la tapa. Ponemos la tapa para acá. Y ahora, ¿qué tenemos que hacer? Quitar esta carcasa intermedia que tenemos por acá. Y para eso tenemos que ir quitando todos los tornillos. Vamos a ir sacándolos. Les recomiendo que los pongan todos en un lugar donde no los vayan a perder por accidente. Son varios tornillos lo que hay que sacar.
Pueden ayudarse, en este caso me estoy ayudando con la uña de mi dedo, pero pueden ayudarse con una bruselita, una pincita fina, como la que tengo acá. Les muestro cómo. Quitar el tornillo y cuando salga quedaría agarrado. En este caso la brusela tiene imán, por lo que el tornillo se queda pegado. Seguimos quitando los tornillos, ya solamente nos faltan 5 tornillos. Perdón. Cuando van a cambiar una pantalla, en este caso voy a cambiar la pantalla, ya el repuesto viene con el marco incluido. Y esta carcasa central o intermedia que tiene, viene con un botón roto. Les muestro. Viene con este botón de encendido quebrado, ya ni lo trae. Y vamos a poner otra carcasa. Estamos quitando el último tornillo. Muy bien. Ahí quedó. Ahora, ya que quitamos todos los tornillos, vamos a ir sacando con la púa la carcasa. Un momento, antes de sacar la carcasa hay que sacar la bandejita donde va la SIM y la tarjeta de memoria. Y ahora sí, vamos a empezar a sacar la carcasa. Con la misma púa le hacemos un poquitico de fuerza y ahí va saliendo de a poquito. Tienen que hacerlo con mucho cuidado. Como ven, tiene varios enganches. Ahí está. Tiene también unos enganches interiores. Sería este. Ahí saldría. Y tendríamos la carcasa intermedia fuera. Muy bien. Retiramos. Acá queda el parlantecito. Que este parlantecito lo vamos a retirar con mucho cuidado, ya que no vamos a usar esta carcasa. Vamos a usar otra. Tenemos el parlante por acá. Muy bien. Acá tenemos el flex.
de la batería, es importante retirar este flex primero, que es el que da alimentación a las plaquetas. Ya las plaquetas sin alimentación, entonces procedemos a retirar el flex que comunica la placa principal con la subplaca, que es la del puerto de carga. Con mucho cuidado retiramos estos flex para no ocasionar la rotura. Un poquitico de fuerza. Ahí está retirado ya el flex. Muy bien. Retiramos por acá el cable coaxial. Con cuidado para que no se vaya a romper. Tenemos un tornillo acá que aguanta la placa. Lo retiramos ahora. Muy bien. Y muy suavemente levantamos la placa base. Ahí queda. Retiramos esta piececita que tenemos acá, que viene pegada. Retirarla con mucho cuidado también. Ahí está retirada. Y retiramos por último el vibrador. Un poquitico de fuerza. Y ahí quedarían retirados estos tres elementos ahí. Bien, vamos a la parte de abajo ahora. Retiramos el sensor de la huella. Tiene dos tornillos. Levantamos. Tenemos el sensor de la huella ya quitado. Y vamos a retirar la placa de carga. Muy suavemente.
Levantamos la placa. Vamos a retirar primero el cable coaxial. No necesitamos retirarlo. Levantamos suavemente la placa, ya que viene medio pegada. Y ahí despegó. Muy bien. Solamente nos restaría quitar la batería. La batería viene pegada. Para eso necesitamos el alcohol isopropílico. Le ponemos alcohol a todo lo largo de la batería. Ahí está. Y hay que dejar que haga su trabajo el alcohol para que despegue. Esperamos 1 o 2 minutos para que haga su trabajo y volvemos con el video para quitar la batería. Muy bien, acá ya hemos despegado la batería. Vemos los restos de alcohol que van quedando. Y hemos terminado el desmontaje de la pantalla que está mal. Vamos a proceder a montar en la pantalla que está buena para ensamblar todo de nuevo y probar el teléfono. Muy bien, acá tenemos ya el repuesto nuevo y vamos a proceder a hacer el montaje completo. Usamos para pegar la batería este pegamento que es el B7000. Lo usamos mucho acá en Uruguay. No sé en sus países cuál usarán. Acá usamos este que es B7000, muy bueno. Y vamos a ponerle un poco. Para que la batería pegue. Vamos a reforzar por acá. Muy bien. Vamos a cerrar. Y colocamos la batería. Ahí quedaría colocada. Y vamos a empezar a colocar como mismo lo hicimos, pero ahora al revés. Colocamos la placa del puerto de carga. Ponemos el tornillito que lleva. Colocamos el sensor de la huella. Tornillitos que lleva acá. Ok, ahí estaría eso por esta parte. Vamos
colocar esto como va y irlo llevando. Tiene una pequeña guía que es por donde entra el cable. Insertamos. Muy bien. Vamos al parlantecito este acá. Ahí está. Ponemos el botón de vibración. Si quieren a esto le pueden poner un poquito pegamento, solamente un poquito nada más. Para que les quede bien pegado ahí. Muy bien. Y ahí quedaría. Ponemos la plaquetica con mucho cuidado. Montamos el tornillo. Quitamos. Conectamos acá el cable coaxial en un conectorcito que hay acá. Con cuidado. Tienen que ver bien que entre bien. El cable coaxial. Ahí quedó bien. Muy bien. Vamos a conectar el flex. Está conectado. Conectamos a la placa de carga y al conector del display. Muy bien. Y por último conectamos la batería. Acá tenemos la carcasa intermedia nueva con el botón, la cual vamos a montar ahora. Le montamos el parlantecito. Ahí está. Entra bien ahí. Muy bien. Y empezamos a trancarlo con las orejitas que tiene. Tienen que irlo haciendo de a poquito. Para que vaya quedando bien. ¿Qué pasó acá? Ahí entró. Perfecto. Quedaría
acá. Revisamos que haya entrado todo bien. Muy bien. Ahí ya lo tenemos armado. Montamos la bandejita de la memoria SIM. Ya quedó. Y volvemos a poner los tornillos. Y es el mismo proceso. Cuando termine de poner los tornillos, vamos a hacerle una prueba antes de ponerle la tapa. Siempre les recomiendo eso cuando armen el celular, que ya lo hayan reparado o cambiado alguna pieza. Antes de ponerle la tapa, pruébenlo. Estoy con ustedes cuando termine de poner los tornillos para hacer la prueba del teléfono y ver si funciona y quedó bien la reparación. Bueno, y acá terminamos de armar y de poner todos los tornillos que lleva. Como les dije, no voy a poner la tapa de atrás hasta que no probemos, y es lo que vamos a hacer ahora. Bien, como pueden ver, la pantalla ha quedado bien instalada. Esperemos a que inicie el teléfono. Y ahí, como ven, queda ya para hacerle toda la configuración que haya que hacerle para empezar a usarlo. Hasta acá el video, mis amigos. Espero que les haya gustado y les haya sido de utilidad. Si llegas nuevo al canal y no te has suscrito, te invito a que te suscribas, actives la campanita de notificaciones para saber cuando subimos nuevos videos al canal, así como que compartas estos videos con tus amigos. Sin más, un saludo y nos vemos en otro video.